¿Sabías que un objeto común en muchas casas, usado en ceremonias desde hace miles de años, tiene un poder oculto capaz de transformar tu vida espiritual? Ese objeto es el incienso. A lo largo de la historia, ha sido parte fundamental de rituales religiosos y seculares, pero su verdadero propósito va mucho más allá de lo que la mayoría imagina. En la Biblia, el incienso no es solo un aroma agradable, es una herramienta poderosa en la guerra espiritual, capaz de conectar lo terrenal con lo divino. Hoy vamos a descubrir juntos el poder oculto del incienso según las Escrituras. A lo largo de este video, exploraremos su uso tradicional, pero también su propósito espiritual más profundo. Al final, comprenderás cómo el incienso puede convertirse en una de las armas más poderosas en tu arsenal espiritual, y cómo puedes usarlo en tu vida diaria para protegerte, purificar tu entorno y acercarte más a Dios. El incienso tiene un lugar destacado en las Escrituras, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Encontramos múltiples referencias a su uso en el culto y en los rituales sagrados. En el tabernáculo y más tarde en el Templo de Jerusalén, el incienso era una parte esencial de las ofrendas a Dios, y su humo subía como símbolo de las oraciones de los fieles, ascendiendo al cielo como un puente entre lo humano y lo divino. En el libro del Éxodo, Dios mismo da instrucciones detalladas sobre cómo debía ser elaborado el incienso sagrado. No era una simple mezcla de hierbas y resinas, sino una fórmula específica, destinada únicamente a actos de adoración. Esta exclusividad subraya su importancia y santidad. En este vídeo desentrañaremos el misterio del incienso. Veremos cómo un elemento aparentemente simple tiene un impacto profundo en la vida espiritual y cómo ha sido utilizado a lo largo de los siglos por los fieles. Exploraremos su simbolismo, su poder en la guerra espiritual y las maneras en que podemos integrarlo en nuestras propias prácticas. ¿Por qué? En un mundo moderno que ha dejado de lado muchas prácticas antiguas, es vital redescubrir el uso correcto del incienso según las enseñanzas bíblicas. ¿Es el incienso una tradición obsoleta o una poderosa herramienta que Dios nos ha dado para enfrentar las batallas espirituales que nos rodean? Estas son las preguntas que responderemos hoy. Primero, exploraremos el origen del incienso y su creación divina, desde los tiempos de Moisés hasta el Apocalipsis, donde su uso siempre ha sido clave en la adoración a Dios. ¿Qué hace al incienso tan especial como para que Dios mismo diera instrucciones detalladas sobre su elaboración? Después, analizaremos su rol en la guerra espiritual. Descubriremos cómo el incienso, usado con fe y obediencia a las enseñanzas bíblicas, puede convertirse en un arma poderosa contra las fuerzas del mal. Lo compararemos con otras herramientas espirituales mencionadas en la Biblia, como el aceite de la unción y la sal, y entenderemos por qué el incienso ocupa un lugar único y especial. Finalmente, discutiremos ejemplos históricos y bíblicos que ilustran el poder del incienso, no solo en tiempos pasados, sino también en cómo puede aplicarse en nuestra vida cotidiana. Aprenderemos de los santos y líderes espirituales que han reconocido el valor del incienso en su relación con Dios y en la protección de sus comunidades. Quédate hasta el final de este video, porque lo que descubrirás te sorprenderá. No solo aprenderás sobre la historia y el simbolismo del incienso, sino que también recibirás instrucciones prácticas sobre cómo utilizarlo en tu día a día, desde oraciones específicas hasta rituales de purificación. En este video, te enseñaremos cómo incorporar el incienso en tu práctica espiritual de manera efectiva y poderosa. Además, discutiremos algunas precauciones importantes que debes tener en cuenta para asegurarte de que lo estés utilizando de forma correcta y con el respeto que merece. No se trata solo de encender incienso y esperar resultados. Se trata de comprender su propósito, su simbolismo y su poder, usándolo con la reverencia e intención adecuadas. El incienso no es simplemente un aroma agradable. Es una herramienta espiritual poderosa, una conexión entre lo humano y lo divino, y una verdadera arma en la batalla espiritual. A medida que avancemos en este video, descubrirás cómo el incienso puede transformar tu vida espiritual y cómo puedes usarlo para acercarte más a Dios y protegerte de las fuerzas del mal. Si alguna vez te has preguntado sobre el incienso o si su uso tiene un significado más profundo, estás en el lugar correcto. Prepárate para desentrañar su verdad oculta y descubrir cómo puede convertirse en una de las herramientas más poderosas en tu vida espiritual. El incienso tiene una historia rica,
profundamente arraigada en las tradiciones religiosas de muchas civilizaciones antiguas. Sin embargo, en la Biblia adquiere un significado especial, ya que está vinculado directamente con la adoración a Dios y la creación de un espacio sagrado. Su primera mención en la Biblia se encuentra en el libro del Éxodo, cuando Dios instruye a Moisés sobre la construcción del tabernáculo y los elementos que debían estar presentes, incluido el incienso. Este incienso bíblico no era simplemente un perfume. Se trataba de una mezcla cuidadosamente elaborada de especias y resinas, creada según una receta específica dada por Dios mismo. Los ingredientes incluían estacte, ónice, gálbano y mirra, entre otros. Cada uno de estos componentes tenía un significado simbólico y espiritual, y juntos formaban un incienso que debía usarse exclusivamente en el culto a Dios. No podía ser replicado para uso personal o secular, lo que resaltaba su carácter sagrado y exclusivo. En Éxodo 30, 34-38, Dios le da a Moisés instrucciones precisas sobre la elaboración del incienso y prohíbe expresamente su uso fuera del tabernáculo. Este mandato subraya la santidad del incienso y su propósito como medio para facilitar la comunicación entre el hombre y Dios. En la cultura hebrea, el incienso simbolizaba pureza y santidad. Al quemarse en el altar, representaba las oraciones de los fieles que ascendían hacia el cielo, buscando la presencia y el favor de Dios. Este simbolismo es poderoso, pues conecta lo físico con lo espiritual, demostrando que las acciones terrenales pueden tener un impacto en el reino espiritual. Así, el incienso no era solo parte de un ritual, santificaba el espacio, haciéndolo adecuado para la presencia divina. El uso del incienso en la Biblia no solo tenía un propósito ritual, sino también un profundo significado espiritual. En Apocalipsis, se menciona que el incienso se mezcla con las oraciones de los santos y asciende ante el trono de Dios, simbolizando la conexión entre lo terrenal y lo celestial. Además, el humo del incienso representaba la purificación. En el Antiguo Testamento, se usaba para purificar el altar y los utensilios sagrados, preparando el espacio físico y simbolizando la necesidad de pureza espiritual al acercarse a Dios. El incienso también estaba asociado con la presencia de Dios. En el tabernáculo, y más tarde en el templo de Jerusalén, se quemaba de manera continua, representando la presencia constante de Dios entre su pueblo. Esto subraya la importancia de la devoción diaria y la presencia ininterrumpida de lo sagrado en la vida del creyente. Además, el incienso jugaba un papel clave en la mediación. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con un incensario cuyo humo cubría el arca de la alianza, protegiéndolo de la gloria de Dios. Este uso del incienso como medio de protección y mediación subraya su importancia en la liturgia del Antiguo Testamento. Si bien el incienso no era exclusivo de la cultura hebrea, ya que también se utilizaba en otras civilizaciones antiguas como Egipto y Mesopotamia, en la tradición bíblica su uso estaba estrictamente regulado y reservado para el culto a Yahvé. A diferencia de otras culturas, donde el incienso podía usarse en rituales cotidianos o seculares, en la tradición hebrea estaba consagrado exclusivamente para el servicio divino. En la Biblia, el incienso no es solo un elemento ritual, es una manifestación de la obediencia a Dios. El mandato de elaborar el incienso según la receta específica y de usarlo solo en el tabernáculo subraya la importancia de la obediencia en la adoración. Así, el incienso se convierte en un símbolo de devoción total y exclusiva, recordando a los fieles la santidad de Dios y la necesidad de pureza en su adoración. El uso correcto del incienso en la adoración no es solo una tradición antigua, sino un acto de obediencia que refleja el reconocimiento de la santidad de Dios. Al seguir estas normas, demostramos la importancia de mantener esa santidad en todos los aspectos de la vida. En este sentido, el incienso es tanto un elemento de adoración como una prueba de la fidelidad del pueblo a los mandamientos de Dios. Dios, al establecer normas estrictas sobre el uso del incienso, enseñó a su pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano. Esto subraya la importancia de tratar lo santo con el máximo respeto y reverencia. Esta enseñanza sigue siendo relevante hoy, recordándonos que debemos acercarnos a Dios con un corazón puro y una actitud de reverencia. En conclusión, el incienso en la Biblia es mucho más que una simple mezcla aromática. Es un símbolo poderoso de la presencia de Dios,
de la pureza espiritual y de la obediencia a los mandamientos divinos. A través de su uso en el culto y en los rituales, el incienso nos recuerda la importancia de la santidad en nuestra relación con Dios, y nos llama a vivir una vida que refleje esa santidad en todos los aspectos. El incienso jugaba un papel central en los rituales del Antiguo Testamento, donde su uso estaba estrictamente regulado, simbolizando la santidad, la purificación y la presencia de Dios. Una de las referencias más importantes al incienso en la Biblia se encuentra en el libro de Éxodo. Dios dio instrucciones detalladas a Moisés sobre su uso en el tabernáculo, el altar del incienso, ubicado en el lugar santo del tabernáculo, justo frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era clave para la adoración y la intercesión. Cada mañana y cada tarde, los sacerdotes quemaban incienso en el altar, siguiendo las instrucciones divinas. Este acto no era solo un ritual vacío. Tenía un profundo significado espiritual. El incienso, al ser quemado, creaba una nube de humo que llenaba el lugar santo, simbolizando la presencia de Dios y el ascenso de las oraciones del pueblo hacia el cielo. Este humo servía como un recordatorio constante de la santidad de Dios y de la necesidad de pureza espiritual por parte de los fieles. En el día de la expiación, uno de los días más sagrados del calendario judío, el uso del incienso adquiría una importancia aún mayor. En este día, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, el lugar más sagrado del tabernáculo, donde se encontraba el arca de la alianza. Antes de entrar, debía llevar un incensario lleno de brasas encendidas y polvo de incienso. El humo del incienso llenaba el lugar santísimo, cubriendo el arca y protegiendo al sacerdote de la gloria divina. Este uso del incienso como medio de protección y mediación subraya su importancia en la liturgia del Antiguo Testamento. Actuaba como un escudo, permitiendo al sacerdote acercarse a la presencia divina sin ser consumido por su santidad. Este acto de mediación simbolizaba la intercesión que el incienso representaba, elevando las oraciones del pueblo hacia Dios y asegurando que fueran escuchadas y aceptadas. El incienso también estaba asociado con la expiación y la intercesión. En el libro de Números, Aarón, el sumo sacerdote, detiene una plaga mortal quemando incienso, salvando a miles de personas. Este acto demuestra el poder del incienso no solo en la adoración, sino también en la protección y la guerra espiritual. En la Biblia, el incienso no era simplemente un elemento decorativo, sino una herramienta poderosa que impactaba la vida espiritual del pueblo de Israel. Estaba profundamente entrelazado con la idea de la presencia divina, la pureza espiritual y la intercesión, lo que lo convertía en un elemento esencial en el culto y en la vida religiosa del pueblo de Dios. Además, el incienso jugaba un papel importante en la guerra espiritual, asociado con la santidad y la pureza, cualidades esenciales en la lucha contra las fuerzas del mal. El incienso tenía el poder de transformar el ambiente espiritual, haciéndolo inhóspito para las influencias malignas. En la tradición cristiana, se utilizaba en exorcismos y rituales de purificación para expulsar espíritus malignos y limpiar espacios de energías negativas. El uso del incienso en la guerra espiritual se deriva de su capacidad para purificar y santificar. Cuando se quema incienso en un espacio, su humo no solo llena el aire con una fragancia agradable, sino que también actúa como un escudo espiritual. Protege a los presentes de las influencias malignas, especialmente en momentos de oración y adoración. En el libro de Apocalipsis, el incienso se menciona junto a las oraciones de los santos, lo que sugiere que su uso no se limita a la adoración, sino que también tiene un papel en la intercesión y la lucha espiritual. El incienso, cuando se quema con fe y devoción, puede transformar un espacio, purificándolo y fortaleciendo a los creyentes en su lucha contra el mal. El uso del incienso no se limita al Antiguo Testamento, sino que también aparece en el Nuevo Testamento, donde continúa teniendo un significado espiritual profundo. En el Evangelio de Lucas, el incienso se menciona en la historia de Zacarías, cuando un ángel se le aparece junto al altar del incienso, subrayando su importancia en el culto a Dios incluso en el Nuevo Pacto. En el libro de Apocalipsis, el incienso tiene un papel prominente en las visiones de Juan, donde se describe como un ángel con un incensario de oro ofrece las oraciones de los santos ante el trono de Dios. Este pasaje subraya la importancia continua del incienso en el culto cristiano y su papel en la intercesión. El incienso,
A lo largo de la Biblia, actúa como un medio de comunicación entre los creyentes y Dios. Su humo, que asciende al cielo, simboliza las oraciones de los fieles que buscan la intervención divina. No es simplemente un ritual vacío, sino un acto de fe que refleja la devoción y el deseo de acercarse a Dios. En el libro de Apocalipsis, el incienso se asocia con las oraciones de los santos, lo que sugiere que su uso no se limita a la adoración, sino que también juega un papel en la intercesión y la lucha espiritual. El humo del incienso, mezclado con las oraciones, asciende ante el trono de Dios, simbolizando la oración y la intercesión continua de los creyentes. Este uso del incienso como medio de comunicación con Dios también se refleja en la tradición cristiana. Durante las ceremonias religiosas, el incienso se utiliza para crear un ambiente de santidad y devoción. Su humo, que llena el aire con una fragancia agradable, actúa como un recordatorio constante de la presencia divina y de la necesidad de pureza espiritual en la vida del creyente. En el contexto de la guerra espiritual, el incienso tiene un poder purificador. Cuando se quema con fe y devoción, puede transformar un espacio, purificándolo y protegiendo a los creyentes, al mismo tiempo que fortalece su espíritu, ayudándolos a resistir las tentaciones y a mantenerse firmes en su fe. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el incienso es una herramienta poderosa con un profundo significado espiritual. Su uso en los rituales de adoración, en la guerra espiritual y como medio de comunicación con Dios subraya su importancia en la vida del creyente. No es solo un elemento decorativo o un símbolo vacío, sino un medio efectivo para conectar lo terrenal con lo divino, para purificar y proteger, y para asegurar que nuestras oraciones sean escuchadas y aceptadas por Dios. Desde los primeros días del cristianismo, el incienso ha sido un símbolo poderoso y un elemento esencial en el culto. A pesar de la persecución que enfrentaban, muchos cristianos mantenían la práctica de quemar incienso durante sus reuniones secretas en las catacumbas de Roma, donde se escondían para celebrar la misa. El incienso era usado para santificar el espacio y preparar el ambiente para la presencia de Dios, lo que subraya su importancia como medio para crear un espacio sagrado incluso en circunstancias difíciles. Con la legalización del cristianismo bajo el emperador Constantino en el siglo IV, el uso del incienso se expandió significativamente, convirtiéndose en una parte integral de la liturgia cristiana. Fue utilizado en la misa, en procesiones y en la consagración de altares y templos. Durante la Edad Media, el incienso era considerado un elemento esencial en las iglesias, no solo por su función simbólica, sino también por su capacidad para purificar el aire y crear un ambiente propicio para la oración. La Iglesia Ortodoxa ha mantenido el uso del incienso como parte central de su liturgia. En esta tradición, el incienso no solo es un símbolo, sino una representación física de las oraciones que ascienden al cielo. Los sacerdotes ortodoxos lo utilizan durante casi todas las ceremonias religiosas, recorriendo la iglesia con incensarios y llenando el espacio con su fragancia, invocando la presencia de Dios, santificando el lugar y preparando los corazones de los fieles para la adoración. En la Iglesia Católica Romana, el incienso también ha jugado un papel importante, especialmente en celebraciones solemnes como la Semana Santa, la Navidad y las misas de Requiem. Se utiliza para bendecir el altar, las ofrendas y la congregación. El humo del incienso es visto como un símbolo de la gracia divina que desciende sobre los fieles, purificando sus corazones y preparándolos para recibir la Eucaristía. Esta tradición ha perdurado a lo largo de los siglos, y hoy en día sigue siendo un elemento central en muchas celebraciones litúrgicas. A lo largo de la historia cristiana, muchos santos y líderes espirituales han testificado sobre el poder del incienso en su vida espiritual. San Cipriano, obispo y mártir del siglo III, escribió que el incienso representaba la pureza del corazón y la oración sincera. Para él, el humo del incienso que asciende al cielo era una imagen de las oraciones de los fieles, siendo una ofrenda agradable a Dios. No lo veía solo como un símbolo, sino como una herramienta espiritual que ayudaba a los creyentes a purificar sus corazones y a elevar sus almas hacia lo divino. Otro ejemplo es San Benito, fundador de la Orden Benedictina en el siglo VI. Utilizaba incienso durante sus oraciones para purificar el ambiente y fortalecer su espíritu contra las tentaciones. En su famosa regla, San Benito instruía a sus monjes:
Santa Teresa de Ávila, una de las más grandes místicas de la Iglesia Católica, encontraba en el incienso un elemento crucial para su vida espiritual. En sus escritos, describe cómo el aroma del incienso la ayudaba a concentrarse en la oración y a sentir la presencia de Dios en su vida cotidiana. Para ella, el incienso no era solo una herramienta ritual, sino un puente hacia lo divino, que le ofrecía consuelo y fortaleza en momentos de duda y dificultad. Antes de comenzar sus oraciones, Santa Teresa solía purificar su celda y su lugar de oración con incienso, un acto que le permitía crear un espacio sagrado para su encuentro con Dios. En tiempos más recientes, el uso del incienso ha resurgido entre muchos cristianos que buscan una conexión más profunda con lo divino. Testimonios de milagros y sanaciones atribuidos al uso del incienso en la oración son numerosos, lo que demuestra que este antiguo ritual sigue siendo relevante en la vida espiritual moderna. Muchas personas han experimentado paz, sanación y protección cuando incorporan el incienso en sus oraciones, y su uso se ha extendido en diversas comunidades cristianas contemporáneas. El incienso tiene una presencia constante en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, lo que subraya su importancia en la vida espiritual del pueblo de Dios. Una de las primeras menciones del incienso en la Biblia se encuentra en el libro del Éxodo, donde Dios instruye a Moisés sobre la elaboración y el uso del incienso en el tabernáculo. Esta mezcla sagrada de especias y resinas debía usarse exclusivamente en la adoración a Dios, subrayando su santidad y su papel central en la intercesión y adoración. En el libro de Levítico, el incienso aparece asociado con las ofrendas de paz y cereal, quemándose sobre el altar como símbolo de devoción y gratitud. Este uso del incienso ayudaba a santificar las ofrendas, asegurando que fueran aceptables ante los ojos de Dios. Asimismo, en el libro de Números, el incienso juega un papel importante durante la rebelión de Coré, cuando Aarón, el sumo sacerdote, utilizó un incensario para detener una plaga que azotaba a los israelitas, salvando miles de vidas y demostrando el poder del incienso no solo en la adoración, sino también en la protección divina. El Nuevo Testamento también otorga al incienso un papel destacado. En el Evangelio de Lucas, se menciona en la historia de Zacarías, padre de Juan el Bautista, quien, mientras quemaba incienso en el templo, recibió la visita de un ángel. Este momento subraya la importancia del incienso en el culto a Dios, actuando no solo como símbolo de oración, sino también como catalizador de la intervención divina. En el Apocalipsis, el incienso aparece en las visiones de Juan, donde un ángel lo ofrece junto a las oraciones de los santos, sugiriendo que el incienso no solo simboliza las oraciones, sino que también las eleva ante Dios. A lo largo de la historia cristiana, el incienso ha sido utilizado no solo para la adoración, sino también como herramienta en la guerra espiritual. En el Antiguo Testamento, se utilizaba para purificar el altar y los utensilios sagrados, haciendo que el espacio fuera inhóspito para las fuerzas del mal. En la tradición cristiana, el incienso ha sido empleado en exorcismos y rituales de purificación, donde su uso consagrado crea una barrera espiritual que protege a los fieles de las influencias malignas. Un ejemplo notable del poder del incienso en la guerra espiritual es su uso por San Benito, quien lo empleaba para fortalecer su espíritu frente a las tentaciones. En su regla monástica, San Benito instruía a sus monjes a utilizar incienso en sus oraciones diarias, creando un ambiente de paz y santidad propicio para la contemplación y la oración. Al igual que San Benito, Santa Teresa de Ávila veía en el incienso una herramienta de protección. Para ella, no solo purificaba el espacio físico, sino que también la ayudaba a concentrarse y protegerse de las influencias malignas mientras se conectaba con Dios. A lo largo de los siglos, el incienso ha sido una poderosa herramienta en la vida espiritual del pueblo de Dios, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta nuestros días, siendo una fuente de adoración, intercesión y protección espiritual. Aquí tienes una versión mejorada del guión, con un estilo más claro y fluido. El incienso ha sido un símbolo de pureza, santidad y devoción a lo largo de la historia, subrayando su importancia en la vida espiritual de los creyentes. En este vídeo, hemos explorado su profundo significado, desde su uso en los rituales del Antiguo Testamento hasta su relevancia en la tradición cristiana moderna. Ahora, queremos invitarte a ser parte de la conversación y compartir tus propias experiencias y reflexiones.
La comunidad de creyentes se fortalece cuando compartimos nuestras historias y testimonios, y el uso del incienso en la vida espiritual no es una excepción. Te animamos a dejar tus comentarios y contarnos cómo has utilizado el incienso en tu vida de oración o en momentos de intercesión. ¿Alguna vez has sentido una conexión especial con Dios al quemar incienso? ¿Has experimentado paz, sanación o protección al usarlo? Al compartir tu experiencia, no solo enriquecerás a otros, sino que también puedes inspirar a alguien más a profundizar en su vida espiritual a través del uso del incienso. Si eres nuevo en el uso del incienso o tienes preguntas sobre cómo integrarlo en tu vida espiritual, no dudes en preguntar en los comentarios. Estamos aquí para ayudarte a explorar y descubrir cómo el incienso puede ser una herramienta poderosa en tu relación con Dios. A través del diálogo, podemos aprender unos de otros y crecer juntos en nuestra fe. Para fomentar una conversación activa, aquí te dejamos algunas preguntas que puedes responder en los comentarios. ¿Has utilizado incienso en tus oraciones o en algún ritual espiritual? Si es así, ¿cómo ha impactado tu vida espiritual? Reflexiona sobre tus experiencias personales y cómo el incienso ha influido en tu vida de fe. ¿Alguna vez has experimentado una sensación de paz o protección mientras quemabas incienso? Comparte cómo te sentiste en ese momento y cómo el incienso influyó en tu vida de oración. Si nunca has usado incienso, ¿qué te ha impedido hacerlo? ¿Qué te gustaría saber antes de comenzar? Al compartir tus dudas, podrías recibir orientación de otros que ya lo han incorporado en su vida espiritual. ¿Qué tipo de incienso prefieres usar y por qué? ¿Hay algún aroma o combinación que te ayude a concentrarte mejor en la oración? Compartir tus preferencias puede ser útil para otros que buscan integrar el incienso en su vida espiritual. El incienso no es solo un elemento ritual, es una herramienta poderosa que puede enriquecer profundamente tu vida espiritual. A medida que reflexionas sobre lo que hemos discutido, te invitamos a considerar cómo puedes integrarlo en tu rutina diaria. En la Biblia, el incienso simboliza las oraciones que ascienden al cielo, un recordatorio de nuestra conexión constante con lo divino. Si ya utilizas incienso, tal vez puedas profundizar en su significado y hacerlo parte de un ritual más intencionado. Por ejemplo, podrías comenzar o terminar tu día quemando incienso mientras recitas una oración específica, pidiendo la guía y protección de Dios para ti y tu familia. Esto crearía un momento sagrado en tu rutina diaria, un espacio dedicado exclusivamente a la comunión con Dios. Si nunca has utilizado incienso, tal vez este sea el momento de probarlo. No necesitas esperar una ocasión especial. Cualquier momento de oración o reflexión puede ser adecuado para encender incienso y ofrecer tus oraciones a Dios. Recuerda que el incienso, como hemos visto, es un símbolo de pureza, santidad y devoción. Usarlo con un corazón sincero y una actitud de reverencia puede ayudarte a acercarte más a Dios y fortalecer tu vida espiritual. Aquí tienes una versión mejorada y más fluida del guión. La comunidad es esencial en nuestra vida de fe. Al compartir nuestras experiencias y aprendizajes, nos apoyamos mutuamente y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Queremos que este espacio sea un lugar donde te sientas libre para compartir, preguntar y aprender. Ya sea que seas nuevo en el uso del incienso o que tengas años de experiencia, tu contribución es valiosa. Te animamos a responder a los comentarios de otros, compartiendo tus experiencias y reflexiones. Si alguien tiene una pregunta y tú tienes la respuesta o una sugerencia, no dudes en compartirla. Así, todos nos beneficiamos del conocimiento y la sabiduría colectiva de la comunidad. Además, si has aprendido algo nuevo o te has sentido inspirado por este video, te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares. Cuantas más personas conozcan y comprendan el poder del incienso en la vida espiritual, más podremos fortalecer nuestra fe y crear una comunidad unida por el amor a Dios. La interacción y el diálogo son esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Al compartir tus experiencias y aprender de los demás, te conviertes en parte de una comunidad de creyentes que busca acercarse más a Dios y vivir conforme a su voluntad. Como hemos visto, el incienso es una herramienta poderosa que puede enriquecer nuestra vida de oración y adoración. Queremos agradecerte por tomarte el tiempo de ver este video y participar en la conversación. Tu voz es importante y estamos agradecidos de que hayas decidido compartir tu viaje espiritual con nosotros. No importa en qué punto te encuentres en tu vida de fe,
Siempre hay algo nuevo que aprender y experimentar. Finalmente, si este video ha sido útil o inspirador para ti, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Estamos comprometidos a crear contenido que te ayude a profundizar en tu fe y a vivir una vida que refleje el amor y la santidad de Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga y guíe en tu camino espiritual, y que el incienso de tus oraciones siempre ascienda como una ofrenda agradable ante su trono. Ahora, exploremos cómo puedes integrar el incienso en tu vida diaria, especialmente en tus prácticas de oración y adoración, para aprovechar al máximo su poder espiritual. Instrucciones para el uso del incienso. 1. Consagración del incienso. Antes de utilizar el incienso en cualquier práctica espiritual, es importante consagrarlo. Este acto asegura que el incienso sea utilizado exclusivamente para fines sagrados. Para consagrarlo, sostiene el paquete o recipiente que lo contiene y ora a Dios pidiéndole que bendiga y santifique el incienso. Una oración sencilla podría ser: Señor Dios Todopoderoso, te pido que bendigas y consagres este incienso, que su humo ascienda hacia ti como una ofrenda agradable, purificando el ambiente y protegiendo a quienes lo usan. Que este incienso sea un instrumento de tu paz, santidad y protección en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. 2. Crear un espacio sagrado. Para utilizar el incienso de manera efectiva, es importante contar con un espacio sagrado en tu hogar o donde planees orar. Este espacio debe ser tranquilo, libre de distracciones y dedicado exclusivamente a la adoración. Coloca un pequeño altar o mesa con una Biblia, velas o imágenes religiosas. Encender incienso al comienzo de tu oración puede ayudarte a centrarte y conectar con la presencia de Dios. El humo actúa como un recordatorio tangible de la santidad del momento. 3. Uso del incienso en oraciones de intercesión. El incienso es especialmente poderoso en las oraciones de intercesión. En la Biblia, se utilizaba para interceder por el pueblo y detener el mal. Puedes encender incienso mientras haces oraciones de intercesión por ti, tu familia o por quienes necesitan la intervención divina. A medida que el humo asciende, visualiza tus oraciones elevándose hacia el cielo, siendo recibidas con agrado por Dios. Este acto puede convertirse en una práctica diaria o en momentos de necesidad espiritual. 4. Rituales de purificación. El incienso también se usa para purificar el espacio donde oras, preparándolo para la presencia de Dios. El incienso tiene un poder purificador que puede usarse para limpiar espiritualmente tu hogar, lugar de trabajo o cualquier espacio que sientas que necesita una renovación espiritual. Para realizar un ritual de purificación, comienza encendiendo el incienso y orando a Dios para que purifique el lugar de toda negatividad, maldad o influencia espiritual dañina. Camina por el espacio llevando el incienso contigo y permite que el humo se esparza por cada rincón. Mientras lo haces, recita oraciones o versículos bíblicos como el Salmo 91. Este acto no solo purifica el espacio físico, sino que también lo consagra como un lugar donde la presencia de Dios puede habitar libre de influencias malignas. Incienso en rituales de protección. Además de la purificación, el incienso también puede usarse en rituales de protección. Si sientes que necesitas protección especial para ti, tu familia o tu hogar, el incienso es una herramienta poderosa. Para realizar un ritual de protección, enciende el incienso y ora por la protección de Dios. Una oración efectiva podría ser: Señor Dios, te pido que envíes a tus ángeles para que guarden este lugar y a quienes lo habitan. Que el humo de este incienso sea un escudo espiritual que mantenga alejadas todas las fuerzas del mal y que llene este espacio con tu paz y tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Este ritual de protección puede realizarse regularmente, especialmente si sientes que enfrentas desafíos espirituales o deseas proteger tu hogar contra influencias negativas. Precauciones y advertencias al usar incienso. El uso del incienso, aunque poderoso, debe abordarse con reverencia y cuidado. Aquí algunas precauciones. Uso correcto y con intención. El incienso debe usarse siempre con una clara intención espiritual, no como una simple fragancia. Su propósito es sagrado, y su uso debe reflejar esa santidad. Asegúrate de encenderlo con la intención de acercarte a Dios,
purificar tu espacio o interceder por una necesidad específica. Evita el sincretismo. En algunas culturas, el incienso se utiliza en prácticas religiosas no alineadas con las enseñanzas bíblicas. Como creyentes, debemos usar el incienso conforme a las Escrituras y la tradición cristiana, evitando mezclar prácticas que no estén en armonía con nuestra fe. Mantén la pureza espiritual. Antes de encender el incienso, es recomendable pasar tiempo en oración y pedir a Dios que te purifique de toda impureza. Esto prepara tu corazón y asegura que el incienso sea usado de manera efectiva. No depender exclusivamente del incienso. Aunque el incienso es una herramienta poderosa, no debe ser tu único medio para acercarte a Dios. Debe complementar tu vida de oración, tu lectura de la Biblia y tu obediencia a Dios. No caigas en la trampa de creer que el incienso tiene poder por sí solo. Su efectividad depende de la fe y tu relación con Dios. Precauciones físicas. Además de las consideraciones espirituales, toma precauciones físicas al usar incienso. Utiliza un incensario adecuado y nunca dejes el incienso encendido sin supervisión. Si tienes problemas respiratorios o alergias, ventila bien la habitación después de usarlo. Reflexiones finales. El incienso es una herramienta espiritual rica en simbolismo y poder. Su uso en la guerra espiritual, la purificación y la oración de intercesión puede enriquecer tu vida espiritual y acercarte más a Dios. Sin embargo, es importante recordar que el incienso es solo un complemento. Su efectividad depende de la fe y la relación que tengas con Dios. Utilízalo con reverencia, con un corazón puro y con la intención de honrar a Dios. Que el humo del incienso, como las oraciones de los santos, ascienda ante Dios como una ofrenda agradable. A través de su uso, puedas experimentar la paz, la protección y la santidad en tu vida diaria. A lo largo de este video, hemos explorado el significado profundo del incienso en la vida espiritual, desde los rituales del Antiguo Testamento hasta su relevancia en la tradición cristiana moderna. Más allá de ser un simple aroma, el incienso simboliza pureza, santidad e intercesión. Incorpora el incienso en tu vida diaria siguiendo una tradición bíblica y cristiana practicada por generaciones de creyentes. Si aún no lo has hecho, comienza encendiendo incienso durante tus oraciones o en un ritual de purificación. Recuerda siempre consagrar el incienso antes de usarlo, pidiendo a Dios que lo bendiga y lo haga un medio eficaz de su gracia. Si ya usas incienso, reflexiona sobre cómo puedes profundizar su significado y uso en tu vida. Que Dios te guíe y bendiga en tu camino, y que el incienso sea un medio poderoso para acercarte a su presencia divina. El incienso tiene un poder purificador que puede ser utilizado para limpiar espiritualmente tu hogar, lugar de trabajo o cualquier espacio que sientas que necesita una renovación espiritual. Para realizar un ritual de purificación, comienza encendiendo el incienso y ora pidiendo a Dios que purifique el espacio de cualquier negatividad, maldad o influencia espiritual dañina. Camina por el espacio llevando el incienso contigo y permite que el humo se esparza por cada rincón. Mientras lo haces, puedes recitar oraciones o versículos bíblicos que hablen de la protección y la presencia de Dios, como el Salmo 91. Este acto no solo purifica el espacio físico, sino que también lo consagra como un lugar donde la presencia de Dios puede habitar libre de cualquier influencia maligna. Incienso en rituales de protección. Además de la purificación, el incienso puede ser utilizado en rituales de protección. Si sientes que necesitas una protección especial, ya sea para ti, para tu familia o para tu hogar, el incienso puede ser una herramienta poderosa. Comienza encendiendo el incienso y ora por la protección de Dios sobre ti y sobre aquellos que te rodean. Una oración de protección podría ser: Señor Dios, te pido que envíes a tus ángeles para que guarden este lugar y a quienes lo habitan. Que el humo de este incienso sea un escudo espiritual que mantenga alejadas todas las fuerzas del mal y que llene este espacio con tu paz y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes realizar este ritual de protección regularmente, especialmente si sientes que estás enfrentando desafíos espirituales o si deseas asegurarte de que tu hogar esté protegido contra cualquier influencia negativa. Precauciones y advertencias al usar incienso. Aunque el incienso es una herramienta poderosa, debe ser utilizado con reverencia y cuidado. Aquí hay algunas precauciones a tener en cuenta. Uso correcto y con intención.
El incienso debe ser utilizado siempre con una intención espiritual clara. No lo uses simplemente como una fragancia o para crear una atmósfera agradable. Asegúrate de que cada vez que enciendas incienso lo hagas con la intención de acercarte a Dios, purificar tu espacio o interceder por una necesidad específica. Evita el sincretismo. En algunas culturas, el incienso es utilizado en prácticas religiosas que no están alineadas con las enseñanzas bíblicas. Como creyentes, utilicemos el incienso de acuerdo con las Escrituras y la tradición cristiana, evitando mezclar prácticas o creencias que no están en armonía con nuestra fe. Mantén la pureza espiritual. Antes de encender el incienso, es recomendable pasar un tiempo en oración, confesando tus pecados y pidiendo a Dios que te limpie de toda impureza. Esto asegura que el incienso sea utilizado de manera efectiva y con un corazón puro, no dependiendo exclusivamente del incienso. Aunque el incienso es una herramienta poderosa, no debe ser la única forma en la que te acercas a Dios o luchas en la guerra espiritual. Su efectividad radica en la fe y en la relación que tienes con Dios. No lo veas como un objeto mágico o supersticioso, sino como un complemento a tu vida de oración, lectura de la Biblia y obediencia a los mandamientos de Dios. Precauciones físicas. Usa un incensario adecuado y resistente al calor. Nunca dejes el incienso encendido sin supervisión. Si tienes problemas respiratorios o alergias, asegúrate de ventilar bien la habitación después de usar incienso. Conclusión. El incienso es una herramienta espiritual rica en simbolismo y poder. Su uso en la guerra espiritual, la purificación y la oración de intercesión puede enriquecer profundamente tu vida espiritual y acercarte más a la presencia de Dios. Recuerda que el incienso es solo una herramienta, y su efectividad depende de la fe y de la relación que tengas con Dios. Utilízalo con reverencia, con un corazón puro y con la intención de honrar a Dios en todo lo que haces. Que el humo del incienso, como las oraciones de los santos, ascienda ante Dios como una ofrenda agradable, y que a través de su uso, experimentes paz, protección y santidad en tu vida diaria. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Tu dedicación a aprender y a profundizar en tu relación con Dios es muy valiosa. En nuestro próximo video, exploraremos otro elemento poderoso y simbólico en la tradición bíblica, el aceite de unción. No te lo pierdas para descubrir cómo este aceite tiene un impacto profundo en la vida espiritual. Suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de nuestro próximo contenido. Referencias bíblicas del incienso. Éxodo 30, 34-38. Especifica la receta sagrada del incienso y subraya su exclusividad para el culto divino. Éxodo 30, 7-8. Describe el ritual diario de quemar incienso en el tabernáculo, simbolizando la oración constante. Levítico 16, 12-13. Muestra el uso del incienso como protección espiritual en el día de la expiación. Números 16, 46-48. Relata cómo Aarón usó incienso para detener una plaga, actuando como un medio poderoso de intercesión. Lucas 1, 9-11. Destaca el incienso en el culto judío y su asociación con momentos de revelación divina. Apocalipsis 8, 3-4. Muestra el incienso como vehículo para las oraciones de los santos ante el trono de Dios. Salmo 141, 2. Compara las oraciones con el incienso, reflejando la pureza y devoción. Malaquías 1-11. Anticipa un tiempo en que la adoración con incienso será global y pura. Estas citas bíblicas reflejan la profunda importancia del incienso en la vida espiritual, desde la purificación y la protección hasta la intercesión y la presencia de Dios. Si este video sobre el incienso te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo contenido. En nuestro próximo video, exploraremos otro elemento poderoso y simbólico en la tradición bíblica, el aceite de unción. No querrás perderte esta fascinante entrega sobre cómo este aceite puede tener un impacto profundo en tu vida espiritual. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Así serás el primero en enterarte cuando publiquemos nuevos videos que te ayudarán a crecer en tu fe y a vivir una vida que refleje el amor y la santidad de Dios. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Que Dios te bendiga abundantemente y que continúes creciendo en fe, amor y santidad. Nos vemos en el próximo video.
donde desentrañaremos los secretos del aceite de unción y aprenderemos cómo esta antigua práctica puede tener un impacto poderoso en tu vida.